Hola, pues buenas ¿Cómo está, noches. doctora? ¿Se me escucha bien? Sí, yo la escucho bien. ¿Usted me escucha bien a mí? Sí, sí, perfecto. Excelente. ¿Cómo está, doctora? Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, Josías, que la verdad que desde que empezamos a hablar me hizo mucha ilusión. Qué bueno, créame que a mí también. De verdad, es la primera vez que tenemos a alguien de España. Un saludo a toda nuestra gente de España, que también hay algunas personas conectadas. Y de verdad que es un placer para nosotros tenerla aquí, doctora. Igualmente, Josías. Bien, entonces, como pusimos en el post, hoy queremos hablar un poquito acerca de la optometría. Entonces, me gustaría, doctora, que usted nos hable un poquito acerca de su definición de lo que es la optometría. Vale, pues bueno, aquí en España al menos la optometría es una disciplina que es sanitaria, pero no es una disciplina médica. Entonces los optometristas son los encargados de cuidar la salud visual de la población. Ya no solo la parte de refracción, por ejemplo, de saber si una persona tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo, sino que también se les puede ayudar pues, con ayudas visuales en casos de gente que tenga baja visión, adaptación de lentes de contacto, entrenamientos visuales, o sea, va un poco más allá de graduar la vista en sí. Excelente. Ajá, sí, Y luego también, sí que es verdad que según donde trabajen los optometristas, pues están en contacto con otros profesionales, oftalmólogos los que más. También hay optometristas que están en contacto con fisioterapeutas, por ejemplo, logopedas. Suelen trabajar en equipos multidisciplinares o es lo que sería lo ideal, al menos desde mi punto de vista. exacto. Sí, este tema de la optometría es muy interesante porque, bueno, le contaba hace unos días que aquí en Dominicana la optometría como licenciatura recién salió a finales del 2019, principio del 2020. O sea Ujú. que aunque hay optómetras que estudiaron en otros países, yo conozco optómetras de aquí que estudiaron en España, estudiaron Guay. en Colombia, pero Ujú. la carrera como tal aquí en Dominicana recién inició hace casi 2 años. Es bastante reciente, sí. Sí, Bueno, realmente. estamos de enhorabuena entonces para República Sí, Dominicana. sí, hay algunas personas por ahí que están en la carrera de optometría y están conectadas, así que también esto nos sirve como para ir conociendo realmente lo que es la optometría. Sí, y para animarlos a que se sigan formando también. Sí, realmente hay mucha expectativa, muchas personas están motivadas a estudiar esta carrera, porque por ejemplo, lo más cercano que nosotros tenemos aquí en Dominicana Ujú. al optometrista es el técnico oftálmico. Sí. El técnico oftálmico es, por ejemplo, yo soy técnico oftálmico, a nosotros nos entrenan en todo lo que es el área de prevención de ceguera, nos enseñan, por ejemplo, el área de refracción, aunque algo, vamos a decir, un poco superficial, porque nos enseñan lo básico, corregir miopías, hipermetropías, astigmatismo, presbicia, también un poco de lentes de contacto, pero no a un nivel así, a nivel de optometría como licenciatura. Ujú. O sea que realmente este tema de la optometría, tanto los que están en formación como los mismos técnicos oftálmicos que conocemos un poco de ello, pues hay algunos por ahí que ya vi que se conectaron, así que cualquier pregunta que vaya surgiendo, pues tanto la doctora como este servidor estamos aquí para Para responder. resolver las dudas. Claro. Doctora, entonces, hablando también de la optometría, ¿cuáles áreas, por ejemplo, usted maneja en lo que es la optometría? Pues bueno, yo actualmente trabajo en un centro óptico, entonces lo que más toco en mi día a día es la optometría, o sea, con el paciente a la hora de graduar y luego sobre todo el tema de adaptación de lente de contacto.
porque adaptamos muchas lentes de contacto multifocales, luego también algunas para tratamiento de control de miopía. Entonces, en mi día a día, actualmente al menos, lo que más toco son las lentes de contacto. ¿Cuáles áreas maneja usted como optómetra? Sí, les estaba diciendo que yo actualmente trabajo en un centro óptico, entonces lo que más toco mi día a día es la optometría, pues en las graduaciones, pues miopía, hipermetropía, presbicia y luego sobre todo el tema de adaptación de lentes de contacto, sobre todo lentes de contacto multifocales. Y luego además soy estudiante de doctorado, entonces también toco parte de optometría clínica, en la que les hacemos diferentes pruebas a los pacientes, como por ejemplo OCT o angio-OCT, para, bueno, para al final recopilar datos con el fin Ok. de hacer una Aquí, por ejemplo, investigación. en mi caso, yo también trabajo el área de lentes de contacto principalmente. Y muchas personas, inclusive oftalmólogos, me preguntan, ¿cómo te va con los lentes de contacto multifocales? Qué bueno que usted lo mencionó. En su práctica, ¿cómo le ha ido con este tipo de Sí, lentes? pues yo de momento, la verdad que muy contenta. Sí que es verdad que hay algún paciente que no se acaba de adaptar o al final siempre tiene alguna carencia en lejos o en cerca, pero a la gran mayoría de pacientes a los que les he adaptado lentillas multifocales han quedado bastante satisfechos. Sí que es verdad que siempre como mejor se va a ver es con gafas, al menos desde mi percepción, pero bueno, la verdad que hay mucha gente que lo prefiere, sobre todo aunque sea en momentos puntuales, pues para hacer deporte o salir a cenar. Sí, Entonces, en yo mi lo caso considero una también muy buena la opción, la mayoría de verdad. personas, mujeres, les interesa mucho esta opción más, por ejemplo, cuando van a salir, Sí, si van para una boda, una foto, un maquillaje, entonces optan por... bueno, no lo iba a decir somos así, más pero bueno, precavidos. ya usted lo dijo. Aquí, por ejemplo, como le Bueno, comenté, de la parte ya del técnico oftálmico en sí, nosotros trabajamos la mayor parte de esas cosas, como le dije, el área de refracción, retinoscopía. Hay otros que se van por el área de estudios diagnósticos, por ejemplo, que se especializan en trabajar con Pentacam, sí, OCTs, angiografías y otros pues ya se van a la parte de asistencia oftalmológica. El técnico oftálmico aquí, una parte, una rama del técnico oftálmico es dedicarse a asistirle al médico en consulta, o sea, para agilizar el proceso y así el doctor pueda ver pacientes de una manera más rápida y más efectiva. vale. O sea, allí en República Dominicana Exacto. el técnico oftálmico tiene como diferentes especializaciones, Aunque ¿no? aunque Vale. no es algo No, es quizá interesante. con acreditación, o sea, no es algo que uno vaya a una escuela a hacerlo. El técnico oftálmico sí, hay una escuela de técnicos oftálmicos en la ciudad de Santo Domingo, en la capital, pero ya, por ejemplo, yo que estoy trabajando en el área de lentes de contacto, me he estado capacitando ya con cursos, tanto online como personas de otros países que he conocido aquí en el país que me han dado de su práctica, pero todavía no hay una escuela así para hablar, por ejemplo, de especializarse en contactología especializada o en el área diagnóstica. Uno sobre la marcha va aprendiendo y pues va dándole prioridad a esas áreas. Vale. Ujú. Nosotros aquí es que en España, o sea, aparte de, bueno, aquí es óptico Ok, optometrista, o sea, nos mezclan un poco los dos términos y sí que es verdad que en los centros ópticos podemos tener compañeros auxiliares, que sí que es verdad que hay algunos que han estudiado un técnico superior que se llama de óptica de antiojería, pero otros compañeros no han estudiado ese técnico, entonces no es un requisito indispensable
para que te O contraten sea que, por ejemplo, como auxiliar de ok, óptica. o sea que, por ejemplo, yo podría Entonces es un ir poco a diferente. trabajar allá como auxiliar en óptica. Es que es un poco diferente porque aquí, por ejemplo, los auxiliares de Ok, óptica entiendo. no pueden graduar. O sea, es que las competencias profesionales, por lo que me has estado contando, son bastante Ok, diferentes a las que tienen allí los técnicos oftálmicos. claro. Entonces, difiere un poquito. Entonces, doctora, ya que estamos hablando de esto, em, hablando de optómetra y oftalmólogo, porque hay muchas personas que no saben cómo diferenciar estos términos y muchas veces el paciente simplemente dice, ah, el doctor, la doctora. Sí, Pero ya que estamos hablando del tema, ¿cuál sería la diferencia para que los que están conectados sepan la diferencia que hay entre oftalmólogo y optómetra? vale, pues yo la principal diferencia eh, que diría sería que el optómetra o el optometrista sí que es profesional sanitario, pero no es un médico, y el oftalmólogo sí que es un médico oftalmólogo. Y luego, claro, por esto también podemos ver la formación que hay detrás de cada profesional. En el caso de los médicos, al menos aquí en España, ellos tienen que estudiar la carrera de la especialidad, que en el caso de oftalmología, y luego en nuestro caso, en los optometristas, tenemos que estudiar una carrera que dura 4 años, que es el grado en óptica y optometría, y por eso, una vez nosotros ya de la carrera, nos tenemos que colegiar, o sea, tenemos que obtener un número de colegiado para poder ejercer, porque la optometría en España, bueno, está legislada y es una profesión en la que tenemos que estar colegiados también para poder ejercer. Entonces, nosotros ya con el grado en óptica y optometría sí que podemos trabajar, pero luego sí que es verdad que muchos optometristas, como es mi caso, por ejemplo, y el de otros muchos compañeros, que se siguen formando pues con formación de posgrado, pues ya sea másteres, cursos o incluso los estudios de doctorado, pues para estar continuamente formándonos y actualizándonos, Claro, porque al fin y al cabo somos una profesión sanitaria. Entonces claro, nos así tenemos es. que formar. Se- Sí, entonces esas serían las principales diferencias, y luego en las funciones, claro, el médico realmente lo que se encarga es de diagnosticar las patologías y de ponerles un tratamiento. O sea, nosotros lo que hacemos es más pues prevenir, detectar y solucionar pues alteraciones de la visión, como los defectos refractivos. Luego también tenemos un peso muy importante en la higiene visual. Por ejemplo, recomendarle a la población, y más ahora con la época digital que tenemos, pues la regla 20-20-20, cosas del estilo, para que fatiguemos menos nuestro sistema visual. ok, Un poco por hacer un resumen. perfecto. Doctora, una preguntita que me surgió ahora que estábamos hablando. Yo he escuchado como que después que el optómetra se forma, también puede hacer como, no sé si se le llama fellows o especialidad, por ejemplo, la ortóptica, baja visión, contactología. ¿Cómo funciona eso allá? Como hablábamos de las La especialidades, difusión. no sé si Sí, se le podría decir así en cuanto a la optometría. sí, que, bueno, que aquí en España, al menos lo que yo conozco, es que la gente para especializarse lo que hace es cursar másteres, cursos, hacen estancias clínicas también. Y luego también hay otras empresas que ofrecen cursos de especialización, por ejemplo, especialización en terapia visual, lentes de contacto. Es un poco la manera que tenemos de especializarnos, al menos a día de hoy. En investigación también hay gente que se especializa. Ok, excelente. Aquí, por ejemplo, no tenemos tanta disponibilidad todavía por lo que mencioné al principio, de que como la optometría recién inició,
Entonces estamos como dando nuestro primer paso, ya Eso después que, exacto, ya después que comiencen a salir los licenciados en optometría, pues ya vendrán otras cosas. Según escuché, em, la Universidad de UTESA, que es la que comenzó a impartir la carrera, las personas que se gradúen con notas sobresalientes van a poder optar por hacer especialidades así como ortóptica, baja visión, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, porque el título va a salir avalado por esa universidad. O sea que creo que vendrán cosas diferentes y buenas a partir de eso. poco a poco. Porque, Sí. Josías, una pregunta por curiosidad. Ujú. La licenciatura en optometría, ahí en República Dominicana, ¿cuántos años van a ser? Hasta ahora se nos dijo que son 4 años. O Ujú. sea, 4 años igual. Yo estuve viendo el pensum, o sea, lo comparé con otras universidades y realmente me pareció aceptable. Yo, por ejemplo, en mi caso, para mí la mayoría de esas materias ya yo conozco la mayoría porque en la carrera de técnico oftálmico, como le mencioné, a nosotros nos dan todo lo que es patología, refracción, aunque sea a nivel técnico, pero conocemos del tema y ya, por ejemplo, cuando se hablan de esos términos, pues nosotros aún a nivel de técnico oftálmico conocemos de lo que se nos habla. Pero hasta ahora, 4 años. Ujú. Muy bien. Sí, o sea que va a ser más o menos igual a los demás países. Sí, eso está muy bien. Y Bien. Ajá. es que me da curiosidad, Josías. El Claro, técnico claro, pregunte. oftálmico, es que es muy diferente un país de otro. Claro, así es. El técnico oftálmico, Josías, ¿cuánto tiempo tenéis que estudiar? Aquí tenemos que estudiar 2 años. Por ejemplo, la única escuela que hay aquí en Dominicana está en el Centro Cristiano de Servicios Médicos, Doctor Elías Santana. Comúnmente ese hospital aquí se conoce como Los Americanos. Inclusive lo puedes buscar ahí en las redes y vas a encontrar Los Americanos. Y eh, estudiamos 2 años prácticamente en el hospital, para que tengas una idea, de 6:50 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, una parte Todo el la día. utilizamos, sí, todo el día. Una parte la utilizamos para estudiar, se nos dan materias, y ya la otra parte del día, pues también trabajamos con pacientes. Claro, nosotros no vemos pacientes hasta que estemos capacitados para verlos. Por ejemplo, una persona que entra nueva dura, qué sé yo, de 3 a 4 meses para comenzar a ver pacientes y los ve con supervisión de un técnico ya graduado. En fin, es como especie de una escuela que hay. También está la residencia de oftalmología en el mismo hospital. Entonces, el primer año se nos enseña lo básico, agudeza visual, las enfermedades más comunes, se nos enseña el área diagnóstica, trabajar con estudios, campo visual Humphrey, tenemos un campo visual Goldman aquí también. Sí, el Goldman es muy escaso, pero aquí tenemos uno. Eh, Bueno, Nos enseñan paquimetría, Pentacam, el área diagnóstica. Ya el ujú. segundo año se nos enseña ya lo que es refracción, retinoscopía, un poco de lentes de contacto y también se nos enseña instrumentación quirúrgica. O sea, ya las últimas dos materias son refracción y también instrumentación quirúrgica. Se nos enseña a instrumentar cirugías de catarata, pterigion, retina, glaucoma, todo lo básico. Muy interesante. Sí. Quizá la deficiencia que tendríamos ahora mismo es que como es una carrera técnico profesional, Ujú. no es una licenciatura, aunque escuché por ahí como que se está trabajando ese tema para tratar de elevar la carrera de técnico profesional a licenciatura, pero eso se toma su tiempo, o sea que esperamos a ver qué suceda.
pero es principalmente eso. Como aquí en el país todavía no hay optómetras licenciados egresados del país, nosotros como técnicos oftálmicos hacemos esa función. O sea, en las ópticas, con los oftalmólogos, generalmente el oftalmólogo cuando tiene un técnico oftálmico, el técnico hace la primera parte, historia clínica, agudeza visual, valoración de pupilas, cámara anterior, y hace como todo lo básico preliminar. Luego entonces el paciente pasa donde el médico y el médico, perdón, el Susto. médico, sí, el médico se encarga ya de hacer la fundoscopía, evaluar el lámpara de hendidura y también entonces ya dar el diagnóstico completo. Vale. Ese es más o menos nuestro trabajo aquí. Vale, muy bien, Josías. Bien, pues si alguien tiene alguna pregunta en el público de lo que hemos hablado, pues pueden dejar las preguntas por ahí y nosotros pues las vamos a contestar, aunque ya estamos terminando, doctora. O sea que cualquier cosa, las personas también tienen su contacto por aquí, también tienen el contacto de Curva Visión, así que cualquier pregunta que tengan sobre lo que hemos hablado, pues también estamos a la orden. Eso es, y si no es en el directo, pues por mensaje privado o Claro, como ellos prefieran. claro. Doctora, entonces, ¿qué hora es allá ahora mismo en España? Pues aquí las 10 menos 20 de la noche son. Wow, son como casi 6 horas más o menos, ¿verdad? Aquí son las 4:40. Sí, 6 horas cinco, más o menos. 5 5. horas. Sí, 5. Ok. O sea que de verdad que para nosotros y principalmente para mí es un placer que usted haya tomado este tiempo para hablar con nosotros sobre este tema de la optometría. Espero que sea el primero de otros, porque es un tema muy interesante y de verdad que muy agradecido. De mi parte también estamos a la disposición cuando usted quiera. Muchas gracias, Josía. La verdad que lo mismo que te he dicho al principio del vídeo, que muchas gracias por la invitación. Y Bien, bueno, pues cualquier cosa entonces, ah, sí. no, que espero que haya muchos más y a ver si con menos nervios, porque era el primer vídeo ya y vamos, estaba nerviosa. No, eso es normal. Pues doctora, muchísimas gracias de verdad y que pase feliz resto de la noche. Igualmente, Josías, muy buen día Bye bye. y gracias. Hasta luego. Siempre. Bye bye. A todos nuestros seguidores, pues que la Muchas pasen bien gracias. y de este lado Josías Rodríguez, la doctora Fernández, estamos a la orden para lo que necesiten. Pasen buenas. Gracias.